El viento del Pacífico golpeaba las ventanas de la casa en el Cerro Alegre con una insistencia que parecía querer arrancarlas de sus marcos. Valparaíso dormía bajo un manto de niebla espesa aquella noche de marzo de 1963, pero Mercedes Figueroa no había pegado ojo en 3 días. Sentada en el sillón de mimbre junto a la ventana, observaba las luces del puerto parpadear como luciérnagas moribundas en la distancia. Su cabello negro, antes brillante y cuidadosamente peinado, ahora caía en mechones opacos sobre sus hombros. Tenía 32 años, pero las ojeras profundas y las arrugas prematuras alrededor de su boca la hacían parecer una década mayor. Todo había comenzado el martes anterior, cuando Rodrigo no volvió a casa después del trabajo. Su esposo, gerente de una importadora en el puerto, solía llegar puntualmente a las 7 de la tarde. Pero aquella noche, las 7 se convirtieron en 8, luego en 9, y finalmente en un amanecer sin respuestas. Mercedes había llamado a la oficina, a sus amigos, incluso a la policía. Nadie sabía nada. O eso dijeron. La verdad llegó 2 días después, en forma de una carta breve y cruel, escrita con la letra apretada de Rodrigo. Mercedes, perdóname. Me voy con Patricia. No puedo seguir viviendo esta mentira. No me busques. Patricia Sandoval, la secretaria nueva de la oficina, 20 años, piel de porcelana, risa fácil. Mercedes la había visto una vez en la fiesta de fin de año de la empresa. Recordaba haberle parecido inofensiva, pero ahora, sentada en la penumbra de su sala, Mercedes descubrió algo que la habría aterrorizado si hubiera tenido fuerzas para sentir algo más que un vacío profundo. Comenzó con un susurro. Una voz masculina, distante pero clara, que flotaba en su mente como si alguien hablara en la habitación contigua. Al principio pensó que eran los vecinos, pero la voz era inconfundible. Era Rodrigo. Debía haberle dicho la verdad hace meses, pero era tan fácil mentirle, tan predecible. Mercedes se incorporó de golpe, el corazón desbocado. Miró a su alrededor. Estaba completamente sola. La voz no venía de ningún lugar físico, venía de dentro de su cabeza, pero no era su propia voz interior. Era él, sus pensamientos, sus malditos pensamientos. Patricia me hace sentir vivo otra vez. Mercedes se volvió tan aburrida, tan necesitada. Las manos de Mercedes temblaron mientras se aferraba a los brazos del sillón. Esto no era posible, estaba perdiendo la cordura. El abandono la había quebrado finalmente, y ahora su mente le jugaba esta broma macabra. Cerró los ojos con fuerza, respirando profundamente, tratando de silenciar aquella voz invasora. Espero que encuentre a alguien más. Aunque lo dudo, siempre fue tan dependiente. Un grito ahogado escapó de su garganta. Se levantó del sillón y caminó hacia la cocina, encendiendo todas las luces a su paso. Necesitaba café, necesitaba despertar de esta pesadilla. Pero mientras preparaba la cafetera con manos temblorosas, la voz continuaba implacable, narrando cada pensamiento cruel y banal de Rodrigo con una claridad perturbadora. Durante las siguientes horas, Mercedes permaneció en la cocina, sentada a la mesa de madera que habían comprado juntos en el mercado Puerto 5 años atrás. La voz no cesaba. Escuchaba cuando Rodrigo pensaba en Patricia, en cómo había planeado la huida durante semanas, en cómo había vaciado parte de su cuenta bancaria compartida sin que ella se diera cuenta. Escuchaba sus justificaciones, su falta absoluta de remordimiento, la forma en que transformaba cada recuerdo feliz de su matrimonio en algo sórdido y manipulador. Cuando el amanecer tiñó de naranja las colinas de Valparaíso, Mercedes finalmente entendió 2 cosas. Primera, esto no era locura. De alguna forma incomprensible, estaba conectada a los pensamientos de Rodrigo, condenada a escuchar cada palabra que cruzaba por su mente traidora.
Y segunda, si tenía que vivir con esta maldición, la usaría. Rodrigo creía que había escapado, que había dejado atrás a una esposa débil y rota. No sabía que Mercedes Figueroa acababa de convertirse en la única persona en el mundo que conocía cada uno de sus secretos, cada uno de sus miedos, cada rincón oscuro de su alma miserable. Y ella no tenía nada que perder. Mercedes se levantó de la mesa, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo del baño. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora brillaban con una determinación oscura. Si Rodrigo quería jugar, jugarían. Pero esta vez, ella conocería cada movimiento antes de que él lo hiciera. La ciudad despertaba lentamente bajo la niebla mientras Mercedes comenzaba a planear. Sabía dónde estaban alojados. Un hotel barato en Viña del Mar, según los pensamientos de Rodrigo. Sabía que él tenía miedo de que ella hiciera un escándalo en su trabajo. Sabía que Patricia comenzaba a dudar, a extrañar su vida anterior. Todo estaba ahí, expuesto, vulnerable. Mercedes sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa fría, desprovista de alegría, pero llena de propósito. La venganza sería paciente, la venganza sería meticulosa, y Rodrigo nunca la vería venir. Si disfrutas este tipo de historias, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece cada día. Ahora, continuemos. Parte 2. El autobús a Viña del Mar salía a las 9 de la mañana desde la terminal de Valparaíso. Mercedes compró un boleto de ida y vuelta, pagando con las pocas monedas que le quedaban en el monedero. No había dormido, pero la adrenalina mantenía sus sentidos agudos. Durante todo el trayecto, la voz de Rodrigo continuó como una radio que no podía apagar. Patricia está callada esta mañana. Creo que se arrepiente. Tal vez debí esperar un poco más antes de... Mercedes apretó los dientes. Cada palabra era un cristal que se clavaba en su pecho, pero también era información. Rodrigo estaba nervioso. Los ahorros que había robado no durarían mucho, y aún no había conseguido trabajo en Viña. Patricia comenzaba a ver grietas en el hombre que le había prometido una vida mejor. El Hotel Regina estaba a 3 cuadras de la playa. Un edificio de principios de siglo con fachada descascarada y ventanas sucias. Mercedes lo observó desde la acera opuesta, escondida parcialmente detrás de un kiosco de diarios. Esperó. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero la voz en su mente le indicaría el momento preciso. Necesito salir a buscar trabajo. Patricia quiere quedarse en la habitación. Dice que le duele la cabeza. Mentirosa. Está llorando por su familia. 10 minutos después, Rodrigo salió del hotel. Vestía el mismo traje gris que usaba para ir a la oficina, pero ahora lucía arrugado y mal ajustado. Su rostro mostraba rastros de insomnio. Mercedes sintió una satisfacción amarga al verlo. Ya no era el hombre confiado y arrogante que la había abandonado. Era un fugitivo incómodo en su propia decisión. Cuando Rodrigo dobló la esquina, Mercedes cruzó la calle y entró al hotel. El recepcionista, un hombre mayor con bigote ralo y camisa manchada, la miró con desinterés. «Busco a mi prima Patricia Sandoval, habitación 212», dijo Mercedes con voz firme. El hombre consultó un registro polvoriento. «Sí, está registrada. ¿Quiere que la llame?» «No es necesario. Es una sorpresa». Mercedes subió las escaleras crujientes hasta el segundo piso. El pasillo olía a humedad y tabaco rancio. Se detuvo frente a la puerta 212. Respiró profundo y tocó. Hubo un silencio largo. Luego, pasos arrastrados. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina desde el otro lado. «Patricia, soy Mercedes Figueroa. Necesitamos hablar». Otro silencio.
este más tenso. Finalmente, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Patricia la miró con ojos hinchados de llorar. Era más joven de lo que Mercedes recordaba, casi una niña jugando a ser adulta. Su cabello rubio estaba despeinado y vestía una bata de hotel demasiado grande para su cuerpo delgado. «Señora Figueroa, yo...» tartamudeó. «Déjame entrar, no vengo a hacerte daño. Vengo a ofrecerte una salida». Patricia dudó, pero finalmente abrió la puerta. La habitación era pequeña y deprimente. Una cama deshecha, una silla rota, cortinas que dejaban pasar apenas un hilo de luz grisácea. Mercedes entró y cerró la puerta detrás de sí. Las dos mujeres se miraron en silencio. Mercedes podía ver el miedo en los ojos de Patricia, pero también el arrepentimiento. Esta chica no era una villana calculadora. Era una tonta que había creído las promesas de un hombre casado. «¿Cuánto tiempo llevas llorando?», preguntó Mercedes, su voz sorprendentemente suave. «Desde que llegamos», susurró Patricia. «Pensé que sería diferente. Él me dijo que su matrimonio estaba muerto hace años, que solo esperaba el momento adecuado para irse». Mercedes rió sin humor. «¿Y tú le creíste?». Patricia se dejó caer en la cama, cubriendo su rostro con las manos. «Soy una idiota. Mi familia no quiere saber nada de mí. Dejé mi trabajo. Y ahora estoy aquí, en este hotel horrible, con un hombre que no es quien yo creía. Espero que Patricia no haya hablado con nadie. Si su familia viene a buscarla, todo se complicará. Necesito mantenerla aislada hasta que consiga dinero». La voz de Rodrigo resonó en la mente de Mercedes y una idea comenzó a formarse. Patricia no era su enemiga, era otra víctima, y juntas podían hacer algo que Rodrigo nunca anticiparía. «Patricia, voy a hacerte una pregunta y necesito que seas honesta», dijo Mercedes, sentándose en la silla. «¿Quieres volver a tu vida? ¿Quieres salir de esto?». La chica levantó la mirada, confundida. «No puedo. Él dice que si me voy, contará mentiras sobre mí, que arruinará mi reputación. Rodrigo es un cobarde y un mentiroso, pero tengo información que él no sabe que tengo, y con tu ayuda podemos asegurarnos de que nunca vuelva a lastimar a ninguna de las dos». Patricia frunció el ceño. «¿Qué tipo de información?». Mercedes dudó. No podía contarle sobre la voz, sobre esta conexión inexplicable con los pensamientos de Rodrigo, pero podía usar lo que sabía sin revelar su fuente. «Sé que él robó dinero de nuestra cuenta bancaria. Sé que planea dejarte también una vez que consiga trabajo, y sé exactamente cómo piensa manipularte para que te quedes callada». Los ojos de Patricia se agrandaron. «¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es que tienes una oportunidad de salir de esto sin que tu vida quede destruida. Pero necesito que confíes en mí». Durante la siguiente hora, Mercedes y Patricia hablaron. Al principio, la chica fue reticente, pero a medida que Mercedes revelaba detalles específicos sobre las intenciones de Rodrigo, información extraída directamente de sus pensamientos, Patricia comenzó a creer. La traición que sentía hacia Mercedes se transformó en una furia dirigida hacia el hombre que las había manipulado a ambas. Cuando Rodrigo regresó al hotel al mediodía, encontró la habitación vacía. Sobre la cama, una nota escrita con la letra temblorosa de Patricia. «Me voy a casa, no me busques, P». Rodrigo leyó la nota 3 veces. Y Mercedes, sentada en un café a 2 cuadras de distancia, escuchó cada maldición que su esposo pensaba. Su plan estaba funcionando. Patricia estaba en un autobús de regreso a Valparaíso, donde su familia la esperaba con alivio, y Rodrigo, ahora completamente solo, comenzaba a entrar en pánico. «Mierda, mierda, mierda. ¿Qué voy a hacer ahora? El dinero no alcanza para otro mes, y Mercedes
Habrá hablado con Patricia. No, imposible. Mercedes es demasiado orgullosa para perseguirme. Mercedes sonrió mientras bebía su café amargo. Rodrigo no tenía idea de lo equivocado que estaba. Parte 3. Los días siguientes fueron una lenta agonía para Rodrigo, y Mercedes los saboreó cada uno. Desde su casa en el Cerro Alegre, escuchaba cada pensamiento desesperado de su esposo mientras él intentaba encontrar trabajo, pagar el hotel y evitar volver a Valparaíso. La conexión no se debilitaba con la distancia. Era como si un hilo invisible los atara, transmitiendo cada palabra, cada emoción, cada secreto que Rodrigo intentaba ocultar. Necesito dinero. Tal vez pueda pedirle prestado a Carlos, pero entonces tendría que explicarle por qué dejé todo. Carlos Mendoza, el socio de Rodrigo en la importadora. Mercedes conocía a su esposa, Beatriz, de las reuniones sociales de la empresa. Una mujer elegante, religiosa, con fuertes opiniones sobre la infidelidad. Mercedes tomó nota mental. El jueves por la tarde, Mercedes visitó a Beatriz en su casa del Cerro Concepción, llevando un pastel de lúcuma como pretexto. Beatriz la recibió con sorpresa y preocupación evidente. «Mercedes, querida, qué alegría verte, aunque... Bueno, escuché sobre Rodrigo. Lo siento mucho», dijo Beatriz, guiándola hacia el salón. «Gracias, Beatriz. En realidad, vine a hablar contigo sobre algo delicado», respondió Mercedes, aceptando el té que le ofrecieron. Durante la siguiente hora, Mercedes tejió cuidadosamente su narrativa. No mencionó nada sobre escuchar los pensamientos de Rodrigo. En cambio, presentó descubrimientos que había hecho. Documentos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, rumores sobre el comportamiento de Rodrigo en la oficina, preocupaciones sobre cómo su huida podría afectar la empresa. ¿Carlos sabe que Rodrigo planea pedirle dinero?, preguntó Mercedes con inocencia calculada. Beatriz frunció el ceño. ¿Dinero? Carlos no mencionó nada. Ah, tal vez me equivoqué. Es solo que... Bueno, escuché que Rodrigo está desesperado. Y tu esposo siempre fue su amigo más cercano. La semilla estaba plantada. Mercedes sabía que Beatriz confrontaría a Carlos esa misma noche y que cuando Rodrigo finalmente se atreviera a llamar pidiendo ayuda, encontraría puertas cerradas. Carlos no contestó. ¿Por qué no contestó? Siempre contesta mis llamadas, a menos que... No, Mercedes no pudo haber llegado tan lejos. Mercedes rió sola en su cocina mientras preparaba la cena. Oh, Rodrigo, si tan solo supieras. El viernes, Mercedes ejecutó la segunda fase de su plan, usando la información extraída de los pensamientos de Rodrigo. Fue directamente al banco donde él había abierto una cuenta nueva para esconder parte del dinero robado. Llevaba su certificado de matrimonio, documentos que probaban la cuenta conjunta original y una historia convincente sobre un esposo que había vaciado sus ahorros compartidos. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con lentes gruesos y modales formales, la escuchó con atención creciente. «Señora Figueroa, esto es muy serio. Si su esposo efectivamente transfirió fondos de una cuenta conjunta sin su consentimiento...» «Tengo los registros de las transacciones», interrumpió Mercedes, deslizando un folder a través del escritorio. «Y sé exactamente dónde está la cuenta nueva. Banco Nacional, sucursal Viña del Mar, a nombre de Rodrigo Figueroa Soto». El gerente revisó los documentos con creciente incomodidad. Esto constituiría apropiación indebida de bienes conyugales. Tendré que contactar a nuestros abogados y a las autoridades correspondientes. «Haga lo que tenga que hacer», dijo Mercedes, su voz firme. «Solo quiero que se haga justicia». Cuando Mercedes salió del banco 2 horas después,
había puesto en marcha un proceso legal que congelaría las cuentas de Rodrigo y lo obligaría a devolver el dinero robado. No era suficiente para destruirlo, pero era un paso. ¿Cómo mierda supo sobre la cuenta? El banco me llamó diciendo que había una investigación. Esto no puede estar pasando. Mercedes no es tan inteligente. Alguien la está ayudando. Mercedes sonrió mientras caminaba por las calles empinadas de Valparaíso. Nadie la estaba ayudando. Era solo ella, armada con el arma más poderosa posible, conocimiento absoluto de su enemigo. Pero esa noche algo cambió. Mercedes estaba en su cama a punto de dormirse cuando la voz de Rodrigo se volvió diferente, más oscura, más peligrosa. Si Mercedes está detrás de esto, si realmente está tratando de arruinarme, entonces tendré que hacerle entender que cometió un error. Conozco sus miedos, conozco sus debilidades y conozco exactamente cómo hacer que se arrepienta. Mercedes se incorporó bruscamente, el corazón acelerado. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sintió miedo real. Hasta ahora, Rodrigo había sido un cobarde en fuga, desesperado pero inofensivo, pero estos pensamientos eran diferentes. Había violencia en ellos, intención de daño. Tal vez un pequeño incendio en su casa, nada que la mate, solo que la asuste lo suficiente para que deje de joderme la vida. O tal vez algo más personal. Sé que odia la oscuridad. Sé que tiene pesadillas sobre quedarse encerrada. Las manos de Mercedes temblaron mientras encendía todas las luces de la casa. Había subestimado a Rodrigo. Pensó que era solo un hombre débil y egoísta, pero había algo más profundo ahí. Algo roto y malicioso que ella nunca había visto en 13 años de matrimonio. O tal vez siempre estuvo ahí, y ella simplemente no quiso verlo. Mercedes pasó el resto de la noche sentada en la sala, con un cuchillo de cocina en el regazo, escuchando cada pensamiento de Rodrigo mientras él planeaba. No podía llamar a la policía. ¿Cómo explicaría que sabía sobre los planes de su esposo antes de que los ejecutara? No tenía pruebas, solo esta maldita conexión que nadie creería. Cuando amaneció el sábado, Mercedes tomó una decisión. Si Rodrigo quería jugar sucio, ella también podía, pero necesitaba ayuda. Ayuda de alguien que entendiera el mundo oscuro en el que acababa de entrar. Recordó a don Esteban, el dueño del almacén en la esquina de su calle. Un hombre viejo, reservado, sobre quien corrían rumores desde hace décadas. Decían que había sido contrabandista en su juventud, que tenía conexiones con gente peligrosa, que sabía cosas que la policía prefería ignorar. Mercedes nunca había creído mucho en esos rumores, pero ahora necesitaba creer, porque Rodrigo venía por ella y la ley no llegaría a tiempo. Parte 4. Don Esteban Vargas tenía 73 años y manos que temblaban al contar el cambio, pero sus ojos permanecían alertas como los de un halcón. Su almacén, ubicado en una esquina del Cerro Alegre, donde el viento siempre soplaba más fuerte, existía desde antes de que Mercedes naciera. Las paredes estaban tapizadas con anuncios descoloridos de productos que ya no se fabricaban, y el aire olía permanentemente a yerba mate y tabaco. Mercedes entró el sábado al mediodía, cuando sabía que el almacén estaría vacío. Don Esteban la observó desde detrás del mostrador con una expresión indescifrable. «Señora Figueroa, hace semanas que no la veo por aquí», dijo con voz rasposa. «Don Esteban, necesito hablar con usted sobre algo delicado». El viejo la estudió un momento, luego asintió lentamente. «Pase a la trastienda». La habitación detrás del almacén era sorprendentemente ordenada. Había una mesa pequeña, 2 sillas y una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. Don Esteban le sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella. «¿Qué problema tiene que no pueda resolver la policía?», preguntó directamente. Mercedes vaciló. ¿Cuánto debía contarle?
¿Cuánto creería? Mi esposo me abandonó hace 2 semanas. Ahora sé que planea hacerme daño para evitar que lo persiga legalmente. Necesito protección y formas de protegerme que no involucren a las autoridades. Don Esteban encendió un cigarrillo lentamente. ¿Cómo sabe que planea hacerle daño? Porque lo conozco. Conozco cómo piensa. El viejo la miró largamente, y Mercedes tuvo la sensación de que veía más de lo que ella decía. Hay hombres en Valparaíso que pueden solucionar problemas, dijo finalmente. Pero ese tipo de soluciones viene con costos que van más allá del dinero. ¿Está dispuesta a pagar esos costos? Mercedes apretó las manos sobre su regazo. No quiero que lo maten. Solo quiero asustarlo lo suficiente para que se mantenga alejado. Asustar es más difícil que matar. Un hombre muerto no vuelve. Un hombre asustado puede volverse impredecible. Entonces enséñeme cómo protegerme yo misma. Don Esteban exhaló humo lentamente estudiándola. ¿Sabe usar un arma? No. ¿Está dispuesta a aprender? Mercedes asintió sin dudar. Durante las siguientes horas, don Esteban le enseñó cosas que nunca imaginó que necesitaría saber. Cómo asegurar puertas y ventanas adecuadamente, dónde colocar botellas vacías que alertaran sobre intrusos, cómo manejar un cuchillo de forma defensiva y, finalmente, cómo cargar y disparar un revólver viejo que don Esteban sacó de una caja bajo su escritorio. «Este perteneció a mi padre», dijo colocándolo en la mesa. «No está registrado. Si lo usa, tendrá problemas con la ley. Pero si no lo usa y su esposo cumple sus amenazas, tendrá problemas peores». Mercedes tomó el arma con manos temblorosas. Era más pesada de lo que esperaba, fría y terriblemente real. «¿Cómo sabe que no le estoy mintiendo?», preguntó. «¿Cómo sabe que Rodrigo realmente planea hacerme daño?». Don Esteban la miró con algo que podría haber sido compasión, porque he visto esa mirada en ojos de mujeres antes, y porque los hombres que abandonan a sus esposas rara vez lo hacen en paz. Siempre hay violencia, de una forma u otra. Mercedes guardó el revólver en su bolso. Sentía que acababa de cruzar una línea de la que no podría regresar. Esa noche, la voz de Rodrigo confirmó sus peores temores. Mañana volveré a Valparaíso. La casa estará vacía por la tarde, cuando ella vaya al mercado. Solo necesito entrar, buscar cualquier documento que pueda usar contra mí y tal vez dejar una pequeña sorpresa, algo que le recuerde que no puede joderme sin consecuencias. Mercedes sintió que la sangre se le helaba. Rodrigo vendría mañana, a plena luz del día, creyendo que ella estaría fuera. Pero Mercedes no iría al mercado. Mercedes estaría esperándolo. Pasó la noche despierta, revisando cada detalle del plan de Rodrigo a través de sus pensamientos. Él llegaría alrededor de las 3 de la tarde. Entraría por la puerta trasera usando la llave que aún conservaba. Buscaría en el escritorio, en los archivos, en cualquier lugar donde pudiera haber documentos comprometedores. Y luego... Entonces sus pensamientos se volvían vagos, peligrosamente ambiguos. Tal vez solo cortar algunas fotos, o dejar una nota amenazante, o tal vez algo más si me siento inspirado. Mercedes preparó la casa cuidadosamente. Cerró todas las cortinas para dar la impresión de que estaba vacía. Colocó botellas estratégicamente en el pasillo trasero y se sentó en la sala oscura, con el revólver en el regazo, esperando. Las 3 de la tarde llegaron, luego las 3:15. Mercedes respiraba lentamente tratando de controlar los nervios. En su mente, la voz de Rodrigo narraba su acercamiento. La calle está vacía. Perfecto. Nadie me vio llegar. Escuchó el sonido de la llave en la cerradura trasera, el crujido suave de la puerta al abrirse, los pasos cautelosos de Rodrigo entrando a su propia casa como un ladrón.
Mercedes se puso de pie silenciosamente, el revólver apuntando hacia el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo. Rodrigo apareció en el umbral de la sala. Se detuvo en seco cuando la vio, su rostro transformándose de confianza a shock absoluto. Mercedes comenzó, pero ella lo interrumpió. Da un paso más y disparo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Rodrigo levantó las manos lentamente, pero sus ojos mostraban furia más que miedo. «Estás loca. ¿Vas a dispararme? Soy tu esposo. Eres un ladrón que entró a mi casa sin permiso, y sé exactamente qué venías a hacer. ¿Cómo mierda lo sabe? ¿Está adivinando o realmente...?» «Venías a buscar documentos», continuó Mercedes, su voz ganando fuerza, «y a dejarme un mensaje violento, para asustarme y hacerme callar». Rodrigo palideció. «No sé de qué hablas». «Sí sabes. Y ahora vas a escucharme con mucha atención. Te vas a ir de esta casa. Vas a firmar los papeles de divorcio que mi abogado te enviará. Vas a devolver cada peso que robaste y nunca, nunca más vas a acercarte a mí». «¿O qué?», desafió Rodrigo, recuperando algo de su arrogancia. «¿Vas a dispararme? No tienes agallas». Mercedes bajó el arma unos centímetros y disparó. La bala impactó en el suelo a pocos centímetros de los pies de Rodrigo. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Rodrigo saltó hacia atrás, tropezando y cayendo sentado. Su rostro había perdido todo color. «Estás completamente loca». «Tal vez», dijo Mercedes, apuntándole directamente al pecho, «o tal vez finalmente estoy cuerda. Ahora vete y reza para que nunca tenga razones para usar la siguiente bala». Rodrigo se levantó torpemente, retrocediendo hacia la puerta. Sus pensamientos eran un caos de miedo y furia impotente. «Esto no se va a quedar así. Esta perra va a pagar, pero no ahora. Ahora necesito salir de aquí antes de que realmente me mate». Cuando la puerta trasera se cerró y los pasos de Rodrigo se alejaron corriendo, Mercedes finalmente bajó el arma. Sus manos temblaban incontrolablemente. Se dejó caer en el sillón, el revólver resbalando de sus dedos entumecidos. Había cruzado otra línea, y esta vez no había vuelta atrás. Parte 5. Los días posteriores al enfrentamiento fueron extrañamente silenciosos. Rodrigo había huido de Valparaíso nuevamente, pero esta vez sus pensamientos revelaban algo diferente. Miedo real. Mercedes lo escuchaba en la distancia. Sus reflexiones una mezcla de rabia impotente y terror ante la mujer en la que se había convertido su esposa dócil. «Casi me mata. Realmente casi me mata. Necesito largarme de Chile, Argentina tal vez, o Perú. Pero necesito dinero primero». Mercedes había reportado el intento de entrada ilegal a su abogado, quien inmediatamente solicitó una orden de restricción. El banco, tras la investigación, había congelado definitivamente las cuentas de Rodrigo y comenzado los procedimientos para restituir el dinero robado. En papel, Mercedes estaba ganando, pero algo en los pensamientos de su esposo la mantenía inquieta. «Esa perra cree que ganó, pero conozco sus secretos. Su hermana en Santiago, la que nadie sabe que existe, la que está internada en el hospital psiquiátrico. Si quiere jugar sucio, yo también puedo». Mercedes se congeló. Su hermana mayor, Catalina, 22 años encerrada en el Hospital Psiquiátrico de Santiago, tras un colapso nervioso que la familia había ocultado por vergüenza. Solo Rodrigo lo sabía, porque Mercedes se lo había confiado una noche de vulnerabilidad, años atrás, y ahora él planeaba usar esa información como arma. Una llamada anónima al periódico. «La esposa abandonada tiene una loca en la familia. A ver cómo le gusta que sus secretos se vuelvan públicos».
Por primera vez, Mercedes sintió que la conexión con los pensamientos de Rodrigo no era suficiente. Podía escuchar sus planes, pero no podía detener todas sus acciones, especialmente cuando la distancia entre ellos crecía. Necesitaba terminar esto de una vez por todas. Esa noche, Mercedes tomó el tren nocturno a Santiago. Llegó al amanecer cansada pero determinada. El hospital psiquiátrico estaba en las afueras de la ciudad, un edificio imponente de principios de siglo, rodeado de jardines descuidados. Mercedes no había visitado a Catalina en 3 años, consumida por la culpa y la vergüenza que su familia le había inculcado. La enfermera jefe la recibió con frialdad profesional. Su hermana ha estado estable, pero las visitas deben ser breves y supervisadas. Catalina estaba en el jardín, sentada en un banco bajo un árbol. Tenía 45 años, pero parecía mucho mayor. Su cabello, completamente gris, estaba recogido en una trenza simple. Cuando vio a Mercedes, sus ojos se iluminaron brevemente antes de apagarse nuevamente. «Hermanita, ¿cuánto tiempo?», dijo con voz monótona. Mercedes se sentó a su lado, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Lo siento, Cata. Siento no haber venido antes». «¿Vienes a sacarme?», preguntó Catalina con una esperanza infantil que rompió el corazón de Mercedes. «No puedo». «No ahora, pero vengo a advertirte. Alguien podría venir haciendo preguntas sobre ti, sobre nuestra familia. Un hombre llamado Rodrigo». Catalina frunció el ceño. «¿Tu esposo?», el de la sonrisa falsa. «No me gustaba. Ya no es mi esposo. Bueno, todavía legalmente, pero es complicado». Durante la siguiente hora Mercedes le explicó la situación lo mejor que pudo. Catalina, a pesar de su enfermedad, entendió más de lo que Mercedes esperaba. «Siempre supe que ese hombre era malo», dijo finalmente. «Tenía ojos de serpiente. Lo vi la primera vez que lo trajiste a casa, hace años. Mamá dijo que yo estaba loca, pero yo vi la verdad». «No estás loca, Cata. Entonces, ¿por qué estoy aquí?». Mercedes no tenía respuesta para eso. En cambio, prometió a su hermana que vendría más seguido, que intentaría conseguir su liberación, que no la abandonaría nuevamente. Eran promesas que no estaba segura de poder cumplir, pero que necesitaba hacer de todas formas. Cuando regresó a Valparaíso, 2 días después, encontró que Rodrigo había estado ocupado. Su abogado la contactó inmediatamente con noticias preocupantes. Rodrigo había contratado su propio abogado y estaba contrademandando, alegando que Mercedes lo había amenazado con un arma y que él temía por su vida. «Es absurdo», dijo el abogado, un hombre mayor llamado don Arturo. «Pero podría complicar el divorcio y la restitución del dinero». Mercedes escuchó las palabras, pero su mente estaba en otra parte, sintonizada con los pensamientos de Rodrigo. «Si puedo hacer que parezca la loca, si puedo hacer que la gente dude de ella, entonces tendré tiempo para desaparecer con lo que queda del dinero. El abogado dice que puedo argumentar defensa propia si ella alguna vez admite lo del disparo. Era un juego de ajedrez, y ambos jugadores conocían las reglas ahora. Pero Mercedes tenía una ventaja que Rodrigo nunca podría igualar. Ella sabía cada movimiento antes de que él lo hiciera. La semana siguiente fue un torbellino de maniobras legales. Mercedes, guiada por los pensamientos de Rodrigo, anticipó cada argumento, cada documento falso, cada testigo comprado. Cuando Rodrigo presentó evidencia de que Mercedes era mentalmente inestable, ella ya había conseguido certificados médicos que probaban lo contrario. Cuando él intentó alegar abuso verbal durante el matrimonio, ella tenía cartas y emails mostrando su afecto manipulador. Pero lo más importante llegó una tarde lluviosa de abril, cuando Mercedes escuchó algo que cambió todo el juego. «Mierda»,
El contador encontró las discrepancias. Si Mendoza revisa las cuentas de la empresa y ve lo que hice con esas importaciones fantasma, estoy jodido. No solo con Mercedes, sino con la policía. Necesito destruir esos registros antes de que alguien más los vea. Mercedes se incorporó bruscamente. Rodrigo no solo había robado de su cuenta personal, había robado de la empresa. Había creado importaciones falsas y desviado fondos durante meses, posiblemente años. Y si ella podía probar eso, Rodrigo no solo perdería el divorcio, enfrentaría cargos criminales. Llamó inmediatamente a don Arturo. Necesito que investigue las cuentas de la importadora Figueroa Mendoza. Específicamente, todas las transacciones relacionadas con importaciones en los últimos 18 meses. Eso requerirá una orden judicial, respondió el abogado. Entonces consígala. Le prometo que encontrará algo que hará que este caso pase de divorcio a fraude corporativo. Don Arturo, intrigado por la confianza de Mercedes, accedió. Una semana después, llamó con voz temblorosa de excitación. Señora Figueroa, no sé cómo lo supo, pero tenía razón. Su esposo creó al menos 12 importaciones falsas, desviando aproximadamente 500,000 pesos de la empresa. Esto es suficiente para cargos criminales. Mercedes cerró los ojos, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado. Rodrigo iría a la cárcel y ella sería libre. Pero el costo había sido alto. Había aprendido a mentir, a manipular, a usar un arma, a vivir con esta conexión inexplicable que la había convertido en algo que nunca imaginó ser. Tengo que huir, hoy, ahora. Antes de que la policía venga por mí, Argentina, cruzaré la frontera esta noche y nunca volveré. Mercedes agarró su abrigo y salió corriendo de su casa. Conocía los pensamientos de Rodrigo lo suficientemente bien para saber exactamente dónde estaba. El puerto, preparándose para abordar un carguero hacia Buenos Aires. Tenía tal vez una hora antes de que zarpara. Llegó al puerto jadeando, buscando entre los muelles iluminados por faroles oxidados. Y allí, en el muelle 7, vio a Rodrigo subiendo por la pasarela de un carguero destartalado. Llevaba una maleta pequeña y caminaba con la urgencia de un hombre perseguido. ¡Rodrigo!, gritó Mercedes. Él se detuvo, girándose lentamente. Incluso a la distancia, Mercedes pudo ver la resignación en su rostro. Bajó de la pasarela y caminó hacia ella, deteniéndose a varios metros de distancia. «¿Viniste a despedirte?», preguntó con sarcasmo amargo. «Vine a asegurarme de que la policía sepa exactamente dónde encontrarte». Rodrigo rió sin humor. «Siempre fuiste más inteligente de lo que aparentabas. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste todo?». Mercedes lo miró. Este hombre que había compartido su vida durante 13 años, y se dio cuenta de que ya no sentía amor ni odio, solo una fatiga profunda. Digamos que aprendí a escuchar. Las sirenas de la policía sonaron en la distancia. Rodrigo miró hacia el carguero, calculando si tenía tiempo de escapar. Pero ambos sabían que no lo tenía. «Espero que valiera la pena», dijo finalmente. «Destruir tu propia vida solo para destruir la mía». «No destruí mi vida», respondió Mercedes. «La recuperé». Cuando la policía llegó y arrestó a Rodrigo, Mercedes se quedó en el muelle, observando cómo lo llevaban esposado. En su mente, finalmente, hubo silencio. La voz había desaparecido, la conexión se había roto. Caminó de regreso a casa bajo la lluvia fina de Valparaíso, libre por primera vez en semanas. Parte 6. El juicio de Rodrigo Figueroa. Soto se convirtió en un escándalo menor en Valparaíso. Los periódicos cubrieron el caso durante semanas. «Gerente desfalca empresa y abandona esposa», rezaba el titular del Mercurio. Carlos Mendoza, devastado por la traición de su socio, cooperó plenamente con la investigación, revelando aún más irregularidades que ni siquiera Mercedes conocía.
Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude corporativo, apropiación indebida de fondos y una lista de delitos financieros que el juez leyó durante 40 minutos. Mercedes asistió al juicio todos los días, sentada en la primera fila, observando cómo el hombre que alguna vez amó se desmoronaba frente a la evidencia. Rodrigo la miró solo una vez durante todo el proceso, sus ojos llenos de una pregunta que nunca se atrevió a formular en voz alta. ¿Cómo lo supiste? Ella nunca respondió. Algunos secretos eran mejores guardados. El divorcio se finalizó 3 meses después del juicio. Mercedes recuperó todo el dinero robado de su cuenta personal, más una compensación significativa de los fondos restantes de Rodrigo. No era riqueza, pero era suficiente para comenzar de nuevo. Lo más extraño fue el silencio. Desde aquella noche en el muelle, cuando la conexión se rompió, Mercedes nunca volvió a escuchar los pensamientos de Rodrigo. Era como si la maldición o el don, dependiendo de cómo se mirara, hubiera desaparecido en el momento en que cumplió su propósito. Ella tenía teorías. Tal vez la conexión existió solo mientras estaban casados legalmente. O tal vez fue producto del trauma emocional del abandono. O tal vez simplemente fue algo inexplicable que el universo le concedió temporalmente. No importaba. Se había ido, y Mercedes se sentía simultáneamente aliviada y extrañamente vacía. Vivir con los pensamientos de otra persona había sido tortuoso, pero también le había dado un propósito claro. Ahora, en el silencio de su propia mente, tenía que aprender quién era ella sin esa voz constante. Una tarde de julio, 6 meses después del arresto, Mercedes visitó nuevamente a su hermana Catalina. Esta vez trajo papeles, una petición para la liberación médica de Catalina, respaldada por 3 psiquiatras independientes que evaluaron su caso y determinaron que su internamiento prolongado era innecesario y posiblemente perjudicial. ¿Es real?, preguntó Catalina, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. ¿Realmente puedo salir? En 3 meses, si el juez aprueba la petición. Y vivirás conmigo en Valparaíso hasta que estés lista para tu propio lugar. Catalina lloró por primera vez en años. Mercedes la abrazó, sintiendo que finalmente estaba cumpliendo una promesa que debió haber hecho décadas atrás. El verano de 1964 trajo cambios profundos a la vida de Mercedes. Catalina se mudó a su casa en septiembre, lentamente readaptándose al mundo exterior después de 22 años de internamiento. Al principio fue difícil. Catalina tenía crisis de ansiedad en lugares concurridos y luchaba con tareas básicas que había olvidado cómo hacer. Pero gradualmente, con paciencia y amor, comenzó a florecer. Descubrió un talento para la jardinería y transformó el pequeño patio de Mercedes en un oasis de flores y hierbas medicinales. Mercedes, por su parte, aceptó un trabajo en la biblioteca municipal. El pago era modesto, pero el ambiente tranquilo y la rutina predecible le daban la estabilidad que necesitaba. Rodeada de libros y silencio, finalmente encontró paz. Don Esteban visitaba ocasionalmente, trayendo verduras de su huerta y charlando sobre nada en particular. Nunca mencionaron el revólver que Mercedes le devolvió meses atrás, ni las lecciones que le enseñó, pero había un entendimiento silencioso entre ellos. Ella había sobrevivido a algo que muchas mujeres no sobrevivían, y él la respetaba por ello. Patricia Sandoval también apareció una vez, casi un año después de su huida del Hotel Regina. Había regresado a la universidad, terminando los estudios que abandonó por Rodrigo. Trajo flores y una disculpa temblorosa. «Sé que no puedo arreglar lo que hice», dijo. «Pero necesitaba que supiera que lo lamento, que fui una tonta
y que usted me salvó de cometer un error aún mayor. Mercedes aceptó las flores, pero no la disculpa. No te salvé, dijo firmemente. Te di información, y tú tomaste tu propia decisión. Nunca olvides eso. Tú tienes el control de tu vida, no los hombres que te hacen promesas bonitas. Patricia se fue con lágrimas en los ojos, pero también, Mercedes notó, con la espalda un poco más recta. Las estaciones cambiaron. El invierno llegó a Valparaíso con sus lluvias torrenciales y vientos que sacudían las casas en los cerros. Mercedes cumplió 34 años en noviembre, celebrando con una cena simple con Catalina y don Esteban. No hubo velas ni deseos. No los necesitaba. Una tarde de diciembre, mientras organizaba libros en la biblioteca, Mercedes sintió una presencia familiar detrás de ella. Se giró y encontró a Beatriz Mendoza, la esposa de Carlos. «Mercedes, espero no molestarte», dijo Beatriz con cautela. «Quería invitarte a tomar té. Carlos y yo hemos estado hablando y, bueno, nos gustaría disculparnos formalmente. No por Rodrigo, que nunca fue nuestra responsabilidad, sino por no haberte apoyado más durante el proceso». Mercedes estudió a la mujer frente a ella. Beatriz había envejecido visiblemente en el último año. El escándalo de la empresa, aunque no los arruinó financieramente, les costó su posición social en Valparaíso. Muchas puertas se cerraron cuando salió a la luz que Carlos no había supervisado adecuadamente a su socio. «Acepto el té», dijo finalmente Mercedes. «Pero no necesitan disculparse. Todos estábamos ciegos ante lo que Rodrigo era realmente». El té se convirtió en una amistad inesperada. Beatriz, liberada de las restricciones sociales que antes la definían, resultó ser una mujer inteligente y con sentido del humor. Se reunían semanalmente, compartiendo historias y construcción, una red de apoyo que ninguna de las dos sabía que necesitaba. Rodrigo escribió cartas desde la prisión. Mercedes las recibía mensualmente, reconociendo el sobre por la letra apretada que alguna vez le resultó familiar y ahora parecía pertenecer a un extraño. Nunca las abría. Las guardaba en una caja bajo su cama sin leerlas. Tal vez algún día tendría la curiosidad o el perdón necesario para ver qué decían. Pero ese día aún no llegaba. En la primavera de 1965, casi 2 años después de que todo comenzara, Mercedes tuvo un sueño. En él estaba parada en el muelle donde confrontó a Rodrigo por última vez. Pero en lugar de la noche lluviosa que recordaba, era un amanecer claro y dorado. El mar estaba en calma, reflejando el cielo como un espejo perfecto. En el sueño, escuchó una voz, pero no era la voz de Rodrigo. Era su propia voz, clara y fuerte, diciéndole una sola palabra: libre. Despertó con lágrimas en las mejillas, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de cierre, de aceptación final de Minden Sinton.